Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su clase de legislación administrativa. El día de hoy profundizaremos un poco en el derecho administrativo. Para ello queremos aclarar que el material o documento o fuente de esta información que vamos a encontrar pues son fragmentos extraídos de un trabajo realizado por Morey Neville Zuleta García. Entonces, todos los créditos para esta persona. El trabajo completo lo pueden ustedes consultar en el siguiente enlace que aparecerá en su presentación y también estará en la descripción de este video en YouTube. Se hablará de la definición, de la autonomía y de las fuentes del derecho administrativo. Por eso nuestra presentación inicial dice profundización del derecho administrativo. Y quizás sea una profundización un poco breve, porque es un tema muy amplio y aquí vamos a tratar las cuestiones de máxima importancia. Vamos a hablar de la definición. El derecho administrativo, en el caso de este autor, él lo define así: un conjunto de normas, de principios y de doctrinas que regulan la organización y la actividad de la administración pública, de las relaciones que se dan entre la administración, los particulares y las relaciones interorgánicas, así como también su control. Cuando hablamos de las normas, estamos hablando de un conjunto de cosas. Entonces, vamos a buscar la definición de una norma. Una norma dice que es un principio que se impone o que se adopta para dirigir una conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad, según el diccionario. Okay. Ahora vamos a buscar los principios. Definimos principios como reglas o normas que se orientan a la acción de un ser humano. Y cuando hablamos de la doctrina, ahí ya estamos hablando, busquemos su significado, de un conjunto de ideas, de un conjunto de enseñanzas o los principios básicos de un determinado movimiento, cualquier tipo de movimiento, ¿sí? Ahora bien, si lo analizamos en materia de derecho, vamos a decir que el derecho administrativo serían todas esas normas, todos esos principios básicos y esas interpretaciones que regulan la administración pública, o sea, la administración del Estado y sus relaciones, claro está, sus relaciones entre organizaciones, entre los particulares, etc. Existen varias definiciones y existen dos tipos de autores. Para un tipo de autor, la administración pública es nada más que el ejecutivo en acción, ¿sí? El ejecutivo sería esta parte donde está la presidencia, vicepresidencia, los ministerios, etc. Y para otros es, o más bien son, los organismos del Estado en conjunto que prestan servicios públicos. Desde el punto de vista que se estudie, se puede considerar a lo que es la administración pública como una rama de las ciencias sociales, ¿no? Y también una rama de las ciencias políticas. Las ciencias políticas son las que estudian todo esto de la gobernanza, el gobierno, valga la redundancia, la política, la economía política, entre otras. Vamos a hablar un poquito de la autonomía de este derecho administrativo. Ya entendimos que el derecho administrativo pues, es ese conjunto de normas, de doctrinas y de principios sobre la administración, sobre cómo se va a administrar un Estado. Bueno, es un sistema, lo dice acá Robbins Stephen. Este sistema o forma de organización administrativa consiste en crear un órgano administrativo. Y este órgano se le va a dotar de una personalidad jurídica, otorgándole independencia en cuanto a funciones de carácter técnico y científico, pero con ciertos controles del Estado. Entonces, esta es vamos a decir que es una rama del derecho que permite el estudio de este órgano administrativo. Este órgano podemos hacer analogía con un órgano del cuerpo humano, que aunque cada uno cumple su función de manera más o menos independiente, siempre está conectado al resto del cuerpo, ¿no? Así es el órgano administrativo, que tiene una personalidad jurídica. Por ejemplo, la presidencia de la República tiene su propia personalidad independientemente de quién sea el presidente. De las fuentes del derecho no hay acuerdo en cuanto al número de fuentes jurídicas administrativas. La fuente es de donde nace, ¿no? De donde brota esa cuestión. Entonces aquí no hay un acuerdo entre los distintos estudiosos, ¿no? Hay algunos que afirman que las fuentes serían la ley, la costumbre
y la doctrina. Ya hemos explicado el concepto de doctrina, ¿no? De la ley podemos hablar pues de las normas ya puestas en papel, ¿no? Ya puestas en un documento formal. Y de la costumbre pues son esas cuestiones, valga la redundancia, son esas costumbres de los lugares que poco a poco se van haciendo ley o se van haciendo algo social que hay que respetar, ¿no? Hay otros que hacen enumeraciones más amplias de este triple enunciado que acabamos de explicar y que sin embargo son reputados, dice acá, por la generalidad de la doctrina jurídica como verdaderas fuentes del derecho. Algunos señalan además de los reglamentos, los tratados y los convenios internacionales, los principios generales del derecho y la práctica administrativa. Algunos dicen que además de los tres mencionados al principio, estos que están acá abajo también son fuentes del derecho administrativo. Entonces, algunos autores opinan una cosa, algunos otros opinan otra, como siempre es en casi todas las cuestiones. No obstante, podemos clasificar las fuentes del derecho, según este autor, en dos tipos. Por un lado, tenemos las fuentes formales, que se refieren a la forma o la manera en que estas normas se expresan en una sociedad determinada. Para ejemplos, tenemos la Constitución, la ley, los tratados internacionales, los decretos, las leyes, los reglamentos, la costumbre, la jurisprudencia, la analogía, los principios generales del derecho y la doctrina. Y por otro lado tenemos las fuentes materiales. Estas fuentes son las que inspiran de cierta manera el derecho. Por ejemplo, la moral, de lo que es correcto y lo que no, el derecho natural, concepciones políticas, económicas y sociales. Todas estas cuestiones del contexto inspiran y de cierta manera intervienen en la creación del derecho administrativo. La administración pública en Guatemala busca servir a los guatemaltecos. Esto lo dice el Instituto Nacional de Administración Pública. Persigue la realización del bien común, ¿no? Por otro lado, el derecho administrativo en Guatemala tiene como fin supremo velar por el bienestar de los guatemaltecos. Este propósito se cumple por medio de ¿qué? Pues del buen funcionamiento de la administración pública. Si la administración pública funciona correctamente, entonces como guatemaltecos vamos a tener una vida digna. Y hay una preocupación en todo esto, y es que en la manera en que se administre el Estado va a afectar a las personas, para bien o para mal. En resumen, el derecho administrativo es un conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan la actividad administrativa del Estado público. Existen distintas definiciones, y hay ciertas fuentes de las cuales algunos dicen de una forma, otros de otra, pero podemos concluir en que hay formales y materiales, y el fin supremo sería el bienestar de todos los guatemaltecos. Muchas gracias.